Ya. Si la bala atraviesa el orificio del disco con una velocidad lineal hacia arriba, ¿cuál debe ser la mínima velocidad angular constante con la que debe estar girando el disco para que la bala de regreso pase por el mismo orificio? Ya bien, graficamos el enunciado y como nos dice aquí tenemos un disco por el cual pasa una bala en sentido hacia arriba, con una velocidad inicial de 300 metros sobre segundo. Según el enunciado tenemos que hallar la velocidad mínima, velocidad angular mínima del disco para que la bala pase por el mismo orificio. Para hallar la velocidad angular mínima, este debe dar solo una vuelta mientras la bala hace toda la trayectoria. Las ecuaciones que vamos a usar para resolver este ejercicio es la siguiente. Para la bala vamos a usar una ecuación de caída libre, que es velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Entienden esa parte? Ya. Y la segunda ecuación para el disco va a ser la velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. Y esta sería nuestra ecuación 2. Solo vamos a trabajar con estas dos ecuaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, sí. Ya. Copiamos las dos ecuaciones y vamos a empezar despejando el tiempo de la primera ecuación y evaluar con los datos que ya tenemos. Agarramos la primera ecuación y despejamos el tiempo. La velocidad inicial va a pasar al lado izquierdo con signo negativo, todo multiplicamos por menos y dividimos entre la gravedad y nos queda esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora No, evaluamos sí. con los datos que tenemos. En caída libre, en el mismo punto, cuando vemos el movimiento hacia arriba o el movimiento hacia abajo, va a ser la misma velocidad, con la diferencia de que el signo va a ser opuesto. Entonces, la velocidad inicial, como se dirige hacia arriba, va a ser 300 metros sobre segundo, menos la velocidad final. Pero como la velocidad final se dirige hacia abajo, va a ser menos 300 metros sobre segundo. Esto lo dividimos entre la gravedad y nos va a dar que el tiempo es igual a 61 sobre 16 segundos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Entienden por qué la velocidad final es menos, no ve? ¿El sentido de su vector de la velocidad es hacia abajo? ¿Como el de la gravedad? Sí. O sea, como la gravedad y el vector final están en el mismo sentido y es hacia abajo, los dos son negativos. Por eso aquí en la ecuación es menos. Y como la velocidad inicial está en sentido opuesto, es signo positivo. Ya bien, continuando. El tiempo nos va a salir que es 61,16 segundos. Así que nos quedamos con ese dato y ahora evaluamos todo en la ecuación 2. La velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. Como hemos dicho, el desplazamiento angular va a ser una vuelta. Una vuelta se traduce a 2pi radianes. Entonces, el desplazamiento angular es igual a 2pi radianes sobre el tiempo que hemos hallado, que es 61,16 segundos. Entonces, la velocidad angular es 0,103 radianes segundos. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Como les he dicho, este ejercicio es simple, pero hay muchos que se complican en la parte del planteo. La mayoría me ha preguntado ejercicios parecidos a este. Aquí tenemos un cilindro, perdón por el feo dibujo. Aquí pasa una bala, atraviesa por este hueco, el cilindro va a dar un giro y va a salir por el mismo hueco, pero con este hueco ya habrá dado media vuelta. Tenemos que hallar la velocidad de la bala para todo este tiempo. Nos dan la velocidad angular del cilindro o de la esfera, porque también hay este ejercicio con esfera. Lo único que tenemos que hacer es agarrar esta distancia y esa va a ser la distancia de nuestra bala. Como nos han dado la velocidad angular, θ en este caso es igual a pi radianes. ¿Por qué? Porque solo va a dar media vuelta. Y teniendo este dato, despejamos el tiempo, aquí tenemos la distancia, y así hallaríamos la velocidad de la bala. Como les digo, el ejercicio es parecido, con la diferencia de que en vez de θ igual a 2pi, el θ es igual a pi. ¿Han entendido esa parte? ¿Alguna pregunta?
Ya, voy a asumir que han entendido. Como les digo, este ejercicio no es muy complicado. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, después igual me la puede hacer. Pasamos con el siguiente ejercicio. Un recipiente cónico de altura h igual a 100 centímetros y radio r igual a 50 centímetros está lleno de agua y gira con velocidad angular constante omega. ¿Cómo como se muestra en la figura? Si el radio r, ¿un cacho? Ya, así. Si el radio r que describen las gotas que abandonan el cono es 2.5 metros, calcúlese la velocidad angular omega. Quizás algunos ya conozcan este ejercicio, pero para los que no, ahorita les voy a enseñar. Aquí tenemos el gráfico que nos da el enunciado. Tenemos un recipiente cónico. Nos dan la altura de este recipiente, el radio interno del cono, y aparte nos dan un radio externo donde caen todas las gotas. O sea, lo que estoy marcando ahorita con rojo sería donde caen las gotas del recipiente cónico. Una gota va a describir un movimiento parabólico. O sea, cada gota, obviamente muchas gotas van a formar todo este movimiento. Pero yo voy a agarrar solo la ecuación para una gota. Y con eso vamos a hacer todo el análisis. La gota va a caer a una distancia R mayúscula del recipiente. Los datos que nos da el enunciado. La altura del cono es igual a 100 centímetros, que volviéndolo en metros sería igual a 1 metro. El radio interno del cono, que es igual a 50 centímetros, que traduciéndolo a metros sería medio metro. Y la distancia que caen las gotas del recipiente cónico, que es 2.5 metros. Las gotas van a salir con una velocidad tangencial que yo le he llamado v sub 0, que esta va a ser la velocidad inicial para el movimiento parabólico. Las ecuaciones que vamos a usar son la ecuación de la trayectoria del recipiente cónico. La altura final es igual a la altura inicial más la distancia horizontal por el tangente del ángulo menos la gravedad por la distancia horizontal al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. Esta es una ecuación que hemos visto en movimiento parabólico en MRV. Perdón, en movimiento parabólico, MRV nada que ver. Agarramos la ecuación y como podemos ver, la velocidad inicial está en el eje X. Por lo tanto, no vamos a tener un ángulo, o el ángulo va a ser 0. Tangente de 0 va a ser 0. La tangente de 0 va a ser 0. Y el coseno al cuadrado de 0 va a ser 1. Por lo tanto, la ecuación nos va a quedar así. Aparte que analizando, la altura es igual a... La altura final es igual a 0, porque aquí está nuestro nivel de referencia y va a terminar en el suelo. La altura inicial es igual a h. Y ya, la altura final es igual a h. X por 0 va a ser 0. En aquí el coseno del cuadrado de tita va a ser 1 y nos va a quedar gravedad x al cuadrado sobre 2 veces velocidad inicial. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Ya voy a continuar. Despejando. Voy a despejar la velocidad inicial, que es lo que necesito. Voy a pasar todo h a la izquierda. Voy a multiplicar por menos. Velocidad al cuadrado lo voy a pasar a multiplicar. H lo voy a pasar a dividir y me va a quedar esta ecuación. ¿Están de acuerdo? Auxilio, una consulta. ¿Cuál? ¿Por qué 0 es igual a h, por favor?
Esta parte, Sí, ya. Tenemos esta ecuación, hasta esta parte entiendes. O sea, la primera ecuación. sí, Ya. Ahora estamos evaluando según los datos de la gráfica. La altura final. La altura final de la trayectoria va a ser el suelo. Por lo tanto, la altura final es igual a 0. Esto va a ser igual a la altura inicial. ¿Dónde empieza la gota? Va a empezar en la punta del cono o en la parte superior del cono, que tiene una altura h. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí con esto. Pluma. La altura final es 0. La altura inicial es h. Tangente de 0 es 0. Coseno al cuadrado de tita va a ser 1. Y solo me va a quedar esto aquí. ¿Han entendido ahora? ¿O alguien tiene alguna pregunta más? ¿O todavía no han gracias, entendido? Oxi. Gracias, Oxi, entendí. Ah, ya. Ya, ahora voy a agarrar y voy a despejar b cuadrado. Esto ya ustedes pueden ver cómo despejar. El punto es que les va a quedar esta ecuación. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya, continuando. Hemos despejado la velocidad del movimiento parabólico. Le saco la raíz y ahora solo nos queda evaluar esta ecuación. Tenemos la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia tangencial, perdón, la distancia horizontal, que va a ser 2.5 metros al cuadrado. La altura, que es 1 metro. Como se pueden dar cuenta, todo está en la misma unidad, metros. Aquí el metro con el metro se va a simplificar. Este metro con este metro, aquí me va a quedar metro al cuadrado, segundo al cuadrado. Con la raíz me va a salir la unidad metro sobre segundo. Pongo todos estos datos a la calculadora y me sale que la velocidad con la que salen del cono es 5,54 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que salen disparadas las gotas y forman un radio de 2.5 metros. Entonces ya he hallado la velocidad tangencial de las gotas en el cono. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta de aquí, de esto? Ya, voy a continuar. Ya hemos hallado la velocidad. Aquí he puesto el cono visto desde arriba. Aquí va a ir girando el cono en sentido antihorario. El radio del cono es este pequeñito que está con R minúscula. Y el radio que se desplazan las gotas está aquí con R mayúscula. El círculo que está con azul es donde caen las gotas. Ahorita estoy haciendo un análisis de una gota que parte de este punto, o sea, esperando que lo entiendan mejor. Ahora hallamos la velocidad angular. La velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. El radio R minúscula. Hemos hallado la velocidad tangencial, que es 5,54. Así que solo nos queda evaluar. 5,54 metros sobre segundo sobre 0,5 metros. Poniendo la calculadora nos sale 11,08 radianes sobre segundo. Y esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Han entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Estoy asumiendo que me han entendido. Este ejercicio creo que igual hay un ejemplo en el libro del White. No estoy seguro, creo que lo hay. Sin embargo, como pueden ver, no es muy complicado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta aquí? Por si acaso, la siguiente semana ya vamos a empezar con las clases de dinámica.
No sé si este ejercicio lo vieron. Este sí es un poco más difícil de entender, pero como les digo, resolverlo es sencillo. Pero la vez que alguna vez intenté explicar, la gente no me entendió. Así que voy a esperar que ustedes me entiendan. Ya. El ejercicio dice, un cono circular recto de semiángulo alfa en el vértice rueda sobre un plano horizontal sin deslizamiento, dando una vuelta completa en t segundos. Encontrar la relación entre la velocidad angular omega 1 del cono respecto a la normal al plano que pasa por su vértice y la velocidad angular omega 2 respecto al eje instantáneo de rotación. Este es el enunciado del ejercicio. ¿Entienden lo que nos pide? ¿Ya entienden lo que pide el enunciado o nada? Ya. A ver, primero les voy a mostrar cómo funciona. Nos está diciendo prácticamente que hace esto. Va a ir girando el cono sobre un plano. Ahorita tal vez en aquí no se nota mucho, pero el cono está girando sobre su eje interno, que sería el de la línea roja, y aparte está girando en el plano, que sería sobre este eje negro. Ahora entienden un poco mejor lo que nos está diciendo. Ya. Sí, Otra vez vamos a leer el ejercicio ahora sabiendo eso. Un cono semicircular recto de semiángulo alfa. El semiángulo alfa está aquí. O sea, del cono, la mitad de su ángulo es alfa. En el vértice rueda sobre un plano horizontal sin deslizamiento, dan una vuelta completa en t segundos. Nos dice que va a dar una vuelta completa en el plano en un tiempo t. Encontrar la relación entre la velocidad angular omega 1 del cono respecto a la normal, o sea, esto, o sea, sobre este eje, y la velocidad angular omega 2 respecto al eje instantáneo de rotación, que es este. Nos están pidiendo hallar la relación que sería omega 1 sobre omega 2. ¿Ahora entienden bien lo que nos pide? Ya. Como les he dicho, el cono va a ir girando sobre su eje instantáneo y sobre el plano. Ya, ¿qué no entienden? A ver, voy a dar una explicación rápida, otra vez. Un cono semicircular recto de semiángulo alfa en el vértice rueda sobre un plano horizontal sin deslizamiento. Dan una vuelta completa en t segundos. El cono está dando vueltas en un plano. O sea, imagínense que el cono está sobre su mesa y está girando. Da una vuelta en t segundos. O sea, en un tiempo t va a dar una vuelta completa. Encontrar la relación entre la velocidad angular omega 1, que es la que está sobre el eje del plano, respecto de la normal al plano que pasa por su vértice. O sea, sobre el omega 2 que está aquí. O sea, que sería el eje del cono sobre el que está girando. Entonces, lo que tenemos que hallar, otra vez les repito, es la relación. La relación va a ser la división de omega 1 sobre omega 2. Eso es lo que tenemos que hallar. La relación de estos dos. Ahora sí voy a empezar a resolver el ejercicio. Por última vez, para los que no entienden, el cono está girando sobre un plano. Como les digo, imagínense que hay un cono que está girando sobre su mesa. La punta se va a quedar en un punto fijo y va a girar el resto del cono formando otro círculo más grande. Haciendo un gráfico o analizando el gráfico que nos han dado, como les dije, tenemos el semiángulo alfa. Y al ser un triángulo isósceles el cono, podemos formar un triángulo rectángulo con el semiángulo.
en aquí se va a formar 90 grados en esta parte del cono. Y aquí vamos a tener un radio R minúscula que le he llamado, que va a ser el radio del cono. Y un radio R mayúscula que va a ser el radio del círculo grande que va a formar el cono. ¿Entienden esa parte? Sí, Auxi. Ya. Los datos que nos da el enunciado. El enunciado nos ha dado 3 datos. Alfa, que es el semiángulo. Omega 1, que es la velocidad angular respecto al plano. Y omega 2, que es respecto a su eje instantáneo. Entonces, como es un problema algebraico, tenemos que trabajar solo con estos 3 datos. La primera ecuación que vamos a tener, al ser este un triángulo rectángulo, el seno de alfa del semiángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es R minúscula, que yo le he llamado, sobre su hipotenusa, que es R mayúscula. Y aquí tengo mi ecuación 1. ¿Está bien? Ya. Y ahora analizamos este gráfico. Aquí va a estar el cono y va a formar un círculo grande mientras gira. Y junto al círculo grande, el cono va a ir dando vueltas sobre sí mismo. Y aquí va a dar, ¿cómo se diría? Ya, a ver, va a formar un círculo grande el cono mientras gira, pero al mismo tiempo el cono va a dar vueltas en sí mismo. Y esta es la relación que tenemos que hallar, la relación de la vuelta grande respecto a las vueltas que da el cono sobre su mismo eje. Si podemos ver una gráfica, sería algo así. Sería parecido a esto. Un círculo grande sobre un círculo pequeño. El círculo pequeño va a ir girando dentro del círculo grande. Entonces van a compartir su velocidad tangencial. Si van a compartir la velocidad tangencial, puedo decir que la velocidad 1 del círculo grande va a ser igual a la velocidad tangencial de 2 del círculo pequeño, porque están unidos tangencialmente en un punto. Aparte vamos a usar la ecuación que dice la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Así que reemplazamos. La velocidad 1 tangencial 1 va a ser igual a la velocidad angular. ¿Puede explicar? Perdón. Sobre la tangencial, ¿cómo dijo esa parte? ¿Esta parte? Ya, a ver. Visto de otra forma, este ejercicio, el cono va a dar vueltas sobre su mismo eje, ¿verdad? Aparte, mientras da vueltas sobre su eje, va a formar un círculo grande. No sé si se acuerdan en poleas, que cuando es tangente en una polea grande a una cuerda, comparten la velocidad tangencial, la distancia lineal y la aceleración tangencial, porque están unidas tangentemente, o sea, solo por un punto. No es angular, o sea, no comparten el radio, o sea, no comparten el eje medio. Este va a ir avanzando ¿cómo se diría? Tangencialmente, o sea, sí, como lo han dibujado ahorita. Ya, al compartir la velocidad tangencial, podemos decir que la velocidad 1 es igual a la velocidad angular 1 por su radio. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o nada? ¿Están entendiendo esa parte? A ver, voy a tratar de explicarles aquí. Ahorita, a ver, un ejemplo sería este. Si tenemos un círculo grande y un círculo pequeño, exacto, la velocidad tangencial se transmite. Cuando están unidos en un punto externo, como este, digamos, como este puntito exacto ahorita, van a compartir la velocidad tangencial, la aceleración tangencial y el desplazamiento tangencial. Por ejemplo, en una polea, si aquí tengo una polea y aquí tengo una cuerda, este tiene un radio R, puedo hallar su desplazamiento o su arco desplazado, S, y ese S va a ser igual a lo que se mueva la cuerda.
En este caso es lo mismo, pero en vez del desplazamiento del arco, va a ser la velocidad lo que están compartiendo. Como comparten la velocidad tangencial, entonces estos dos son iguales. Y simplemente tengo que evaluar en esta ecuación. ¿Entienden o siguen perdidos? Sí, Oxy, mejor, gracias. Entiende, Oxy. A ver, la velocidad tangencial y la velocidad lineal es parecido. O sea, no es exactamente lo mismo. Tangencial se le dice porque del círculo sale de forma tangente. Pero digamos, se podría tratar como una velocidad lineal. Ya bien, continuando. La velocidad tangencial 1 es igual a la velocidad tangencial 2. Reemplazando con esta ecuación, vamos a tener que la velocidad tangencial 1 es igual a la velocidad angular 1 por su radio, y esto va a ser igual a su velocidad angular 2 por su radio. Ya tenemos estas dos ecuaciones. Ahora vamos a despejar la relación omega 1 sobre omega 2, que es lo que tenemos que hallar en la ecuación 2. Es simple, solo dividimos. Omega 2 pasa a dividir al lado izquierdo y el radio R mayúscula pasa a dividir en el lado derecho. Y ya tenemos esta ecuación. Lo que nos queda, si nos damos cuenta que es parecido a la ecuación 1, entonces igualamos. Omega 1 sobre omega 2 es igual a R minúscula sobre R mayúscula y esto a su vez es igual a seno de alfa. Entonces, esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Como pueden ver, matemáticamente ya es sencillo. Lo complicado es plantearse el ejercicio. ¿Han entendido? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya. Como pueden ver, el ejercicio era un poco, no voy a decir que era el más difícil, pero como pueden notar, o sea, esto, despejamos una ecuación y de esa ecuación reemplazamos en la otra y ya está el resultado. O sea, el ejercicio es sencillo. Lo difícil es plantearse. Si tienen dudas y me la pueden hacer tranquilamente por WhatsApp, les voy a tratar de explicar de una mejor manera. Ahorita no se me ocurre una mejor, pero voy a buscar para que me entiendan. Y ahora el último ejercicio que vamos a ver hoy es el siguiente. Se tiene una barra horizontal en reposo cuya longitud es de 1 metro, sostenida por dos cuerdas, enrolladas a dos poleas de radios A igual a 2.5 centímetros y B igual a 7.5 centímetros, respectivamente. Si las poleas empiezan a girar a razón de 2 radianes sobre segundo en sentido horario, ¿en cuánto tiempo los cables que sostienen la barra estarán en posición vertical, como indica la figura? ¿Entienden lo que nos pide el ejercicio? Esta figura nos da por si acaso en el enunciado. ¿Alguien tiene alguna pregunta del enunciado? ¿Entienden cómo plantearse? Ya, como les había dicho antes, esta es la última clase que vamos a tener sobre movimiento circular uniforme, variado o movimiento circular uniforme. Sin embargo, me pueden hacer preguntas por WhatsApp de cualquier duda. La siguiente semana ya vamos a empezar con la clase de dinámica. Así que también voy a seguir lo mismo que les he dicho la anterior semana. Si alguien tiene alguna duda en algún ejercicio y quisiera que lo resuelva aquí, así, me pasa el ejercicio y yo lo voy a resolver, y si me parece interesante lo voy a resolver de esta manera. Ahora también, si tienen alguna duda, igual les voy a estar respondiendo. No me voy a hacer lío. Puede que tal vez no haga el ejercicio, pero les voy a tratar de ayudar en el ejercicio cuando me lo pregunten. Ya, vamos a empezar haciendo el gráfico del ejercicio. Este sería el gráfico inicial que nos da el enunciado. Aquí nos dice, a ver, aquí nos dice que la barra está en sentido, que está en manera horizontal. Ahorita no encuentro dónde está esa parte. Aquí se tiene una barra horizontal en reposo cuya longitud es de 1 metro. O sea, tenemos una barra horizontal en reposo. O sea, completamente horizontal. Esta es la posición inicial de la barra. Y nos dan la forma final en la que va a estar la barra. Esto nos dan en el enunciado. Nos dice que va a terminar en esta posición. Nos han dado que la distancia entre las dos poleas es 80 centímetros. El tamaño de la barra es 1 metro, por lo tanto, traducido en centímetros sería igual a 100. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y podemos usar tranquilamente Pitágoras para hallar el lado que nos falta.
En este caso, si en un Pitágoras simple nos sale que si un cateto es 80 centímetros y la hipotenusa es 100 centímetros, el cateto que no tenemos va a ser 60 centímetros. Esto les voy a dejar a ustedes, si alguien tiene alguna duda y no me cree, puede resolver y vallar que el cateto que no teníamos es 60 centímetros. Los datos que nos ha dado el enunciado. La polea UA es igual a 2.5 centímetros. La polea B es igual a 7.5 centímetros. La polea A es esta, la polea B es esta. Y la velocidad angular de los dos es 2 radianes sobre segundo. Ecuaciones que vamos a usar para resolver este ejercicio. Como se dan cuenta, al estar en el sentido horario, que esto igual nos dicen en el enunciado, la polea A nos va a estar dando cuerda. O sea, va a dar más cuerda a la barra. Y la polea B va a estar tomando la cuerda del otro lado, porque está en sentido horario. O sea, este va a dar cuerda, este va a jalar la cuerda. Entonces, el arco que se desplace la polea A más el arco que se desplace la polea B va a ser igual a 60 centímetros. Ya que inicialmente supongamos que estaban aquí. Ojo, es un ejemplo. Supongamos que aquí estaba inicialmente. Este va a dar una cuerda que lo baja, que va a ocasionar que baje este lado de la barra. Y este va a quitar cuerda que va a ocasionar que suba este lado de la barra. Y así va a terminar en esta posición. ¿Entienden esa parte? Sí, Ya. Entonces, el arco que se desplace A más el arco que se desplace B va a ser igual a 60 centímetros, que esto hemos hallado por el triángulo que hemos formado. Dos ecuaciones que vamos a usar para resolver este ejercicio es el desplazamiento, el arco desplazado va a ser igual a la velocidad tangencial por el tiempo y la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Vamos a agarrar estas dos ecuaciones que son del movimiento circular uniforme y las vamos a reemplazar en aquí, en esta ecuación 1. Primero decimos que el arco A va a ser igual a la velocidad A por el tiempo y el arco B va a ser igual a la velocidad tangencial B por el tiempo. Esto es igual a 60 centímetros. No tenemos las velocidades tangenciales, pero sí sus velocidades angulares. Por lo tanto, vamos a usar ahora la ecuación 3. Perdón, desplazamos el tiempo. Factorizamos T y mandamos a dividir velocidad A más la velocidad B. Ahora sí, reemplazamos la ecuación 3. La velocidad tangencial A es igual a la velocidad angular, omega, por el radio de A, más la velocidad angular omega por el radio de B. Y así ya tenemos despejado la variable t con variables que tenemos, que es la velocidad angular omega que nos han dado en el enunciado, el radio A y el radio B que igual nos han dado. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ya. Los datos que nos han dado en el enunciado son el radio de A, que es 2.5 centímetros, el radio de B, que es 7.5 centímetros, y omega, que es 2 radianes sobre segundo. Ahora simplemente evaluamos, ponemos estos datos al t que hemos hallado. Factorizamos omega y en el numerador seguimos teniendo los 60 centímetros. En el denominador, omega es 2 radianes sobre segundo. Por, entre paréntesis, la suma del radio A más el radio B. 2.5 centímetros, que es el radio A, más 7.5 centímetros, que es el radio B. Aquí todo está en las mismas unidades, centímetros, centímetros, centímetros. Si estuviera en metros, todo tendría que estar en metros. No podemos resolver este ejercicio con, por ejemplo, pie y aquí abajo pulgadas. Tienen que estar en la misma unidad. ¿Por qué? Porque al sumarse se van a simplificar y nos va a quedar simplemente segundos. Ponemos esto en la calculadora y nos da que es 3 segundos. 2.5 más 7.5 es 10 centímetros, 60 entre 10 va a ser 6, 6 dividido entre 2, 3. Esto nos da 3 segundos. Entonces, la barra de estar horizontal va a pasar a como nos han dado en la figura en 3 segundos. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Cuál es su duda? ¿Nada? Ya, como les he dicho antes, he resuelto estos 4 ejercicios porque me han parecido un poco raros de plantearse. Sin embargo, como les digo, no son difíciles en la parte matemática.
Como siempre les he dicho, la parte física solo está en plantearse el ejercicio. Luego solo lo tratan como 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por ejemplo. Y solo tienen que hallar una incógnita. ¿Alguien tiene alguna pregunta del ejercicio? ¿Nada? Ya. La parte, como les dije por última vez, la siguiente semana vamos a dar la parte de dinámica. Así que les voy a pedir que me pasen ejercicios. Si alguno me parece interesante, lo voy a resolver de esta manera. Si no, por lo menos les voy a ayudar por WhatsApp igualmente. Así que no crean que tienen que mandarme ejercicios difíciles. Tampoco también se rayen, ¿no? O sea, un ejercicio con, no sé, 3 aceleraciones en un solo bloque, no sé. Sin embargo, como les digo, les voy a tratar de ayudar. Si no tienen alguna duda, nada, han entendido los 4 ejercicios, la clase lo vamos a dejar hasta aquí.